Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis. Hoy vamos a hablar, inshallah, va a ser el último programa de esta serie, de esta saga llamada La Familia. Así que hoy toca, inshallah, hablar de los valores y los desafíos. Este va a ser el tema, inshallah, de hoy y vamos a hablar de este tema con nuestros hermanos y compañeros. Tawfiq, assalamu alaikum, Tawfiq. ¿Qué tal? Y también con el hermano Hisham. Assalamu alaikum, Hisham. Bienvenido. Y son parte fundamental de este espacio, así que son bienvenidos y pueden participar llamándonos al número 911 73 02 51, 911 73 02 51, y si llaman desde fuera de España pongan el prefijo 0034, al igual que pueden hacerlo a través del correo electrónico al email majalis@cordobainternacional.com, majalis@cordobainternacional.com, y también lo pueden hacer a través del Facebook a nuestra dirección facebook.com/Majalis Córdoba, y como no, también a través de sus móviles, a través de los mensajes SMS a los que nos pueden escribir al número 25588, 25588, pongan las iniciales CTV, espacio, más su pregunta o aportación, y recuerdo, como hice ayer, que inshallah vamos a aceptar o esperamos que sus llamadas tengan que ver con el tema, con la familia. Si tienen otros temas u otras preguntas, las derivamos, inshallah, al programa Consultas, para que es el espacio propicio para, digamos, responderles a sus diferentes inquietudes y preguntas. Como he dicho, este es un tema, vamos a tocar ya como último. Hemos hablado de la importancia de la familia. Hemos constituido una familia, hemos hablado de los derechos de las partes, de los cónyuges, de los hijos, de los padres ayer, y hoy inshallah vamos a hablar de los desafíos de esta pequeña gran institución que es la familia, porque no está exenta de riesgos y sobre todo los desafíos son realmente muy importantes. Así que el tema va a ser, en concreto, la familia 7, como el 007, la familia 7, la familia, los derechos, como he dicho, se me va la olla, los valores y los desafíos, valores y desafíos. Así que vamos a empezar, si queréis, Tawfiq y Hisham, primero para recordar, que es muy importante para terminar el círculo. Hemos hablado primero de la importancia de la familia, pero vamos a volver a recordar un poco de lo importante que es esta institución, que es la familia, y luego lo que aporta, en forma resumida, para luego, digamos, poner el énfasis sobre los diferentes retos y desafíos. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia, sus nobles compañeros, hasta el día del juicio final. Amén. La familia, como bien definida como esta unión que une pues al marido y la mujer, como objetivos generales, no solamente desde nuestra cultura islámica, quizás un valor universal que ya compartimos con la humanidad. Pues tiene sus objetivos, quizás lo podemos definir en tres ejes generales. Un objetivo que es la consanguinidad, pues mantener el linaje, la reproducción. Otro objetivo podemos llamarlo como la convivencia, la cohabitación, y otro objetivo es el más importante de todos, que es la afectividad. Pues esta institución nos garantiza pues, el linaje humano, la reproducción, nos garantiza esta convivencia como esta unidad celular de la sociedad, y también esta relación del afecto que existe entre los miembros de esta familia. Ahí, pues, donde vemos su importancia, no solamente para los musulmanes, para la sociedad humana en general. Y esto quizás más o menos desde el punto de vista psicológico, con subrayar la parte de afectividad. Pero también tiene otro
quizás objetivo sociológico, que es tan importante como el psicológico, aparte de la objetividad o de la reproductiva y biológica, lo más importante es esta transmisión de valores y de cultura. Y yo creo que entre estos objetivos en general, pues ahí arraiga su importancia. Así que la familia es realmente la primera célula de la sociedad, que no es el hombre, sino la familia. Esta primera célula es los nuevos miembros, que serían los hijos, en el cuerpo mayor, que es la sociedad y la comunidad. Sí, por supuesto. La familia, digamos que es la base de cualquier sociedad, y yo quisiera hacer una comparación, un símil de la familia con un edificio, ¿no? Un edificio cuya base, cuya piedra angular, digamos, es el matrimonio, o a lo mejor es la puerta por donde se entra a la familia, ¿no? A constituir una familia, y depende de los valores sobre los cuales sea fundada esa familia, pues los hijos pues tendrán esos valores o no. Los hijos aprenden directamente de los padres. Antes de ir a la escuela, antes de interactuar con el mundo externo, se puede decir, pues lo primero que aprenden, lo aprenden de su padre y de su madre. Es decir, los padres son quienes aportan esos valores y esos principios a sus hijos. ¿Qué aporta la familia? Pues aporta muchísimo a todos y cada uno de los miembros de la familia. Tanto los padres como los hijos aprenden, y les aporta muchísimo la institución de la familia. A los hijos les aporta mucho tener dos figuras, una materna y una paterna. No cumplen la misma función, la madre y el padre. Cada uno aporta ciertos ingredientes, ciertos alicientes a la personalidad del niño, ¿no? O la niña en este caso. O también los niños aportan muchísimo a los padres. Los padres se ven reflejados en sus hijos. Los padres también necesitan tener esos hijos, y necesitan incluso vaciar o satisfacer la necesidad y el afán de aportar cariño y aportar afecto a sus hijos, ¿no? Una mujer que siga la fitra de Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese afecto, digamos, innato en ella, para aportar un cariño. Es algo, incluso se puede hablar de genético, algo biológico que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto especialmente en las mujeres. Esto no quita que también los hombres tengan un componente afectivo, etcétera, pero especialmente en las mujeres, incluso su ADN ya viene programado para constituir lo que es la familia. La familia es el estado natural de cualquier sociedad. Hablaremos un poco de esta tendencia un poco cientifoide, o cómo llamarla, que intentan, digamos, un poco desnaturalizar lo que es la familia, y bueno, lo veremos inshallah en el desarrollo, en los desafíos. Tenemos una definición de la familia que me gustaría compartir con vosotros, que es de la UNESCO. Es decir, la familia, porque la UNESCO tiene en cuenta evidentemente no solo la interpretación o la cultura islámica, sino de todo el mundo, y nos dice: la familia es una estructura social básica con identidad propia que se configura por el interjuego de roles diferenciados. Constituye el modelo natural de integración grupal social y está basada en lazos afectivos. Cada cultura, cada tiempo, fija de modo implícito y explícito una gama de ideales y valores que son fomentados desde la familia. ¿Cuáles son los valores más importantes que transmite la familia? Hablemos de una familia ideal. Evidentemente, todo pasa, lo bueno y lo malo, pero hablemos de un estado o de una familia ideal, que es a la que aspiramos todos. El problema es mucho más complicado de dar una sencilla definición. Esta definición se inclina por el campo sociológico mucho más que otros campos, que también hay que tenerlos en cuenta, pero teniendo en cuenta, como bien ha dicho pues, la UNESCO, pues su palabra no va a misa. Hay otras definiciones también que también son enriquecedoras. Contestando a tu pregunta, algo que a mí personalmente me ha llamado la atención, en nuestra religión islámica, sobre todo el libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, el noble Corán, cuando hablo de términos tan importantes que son los pilares del Islam, tipo zakat, siyam, el ayuno y la oración, incluso salat, pues habló Allah subhanahu wa ta'ala en términos ya cortitos. Aqimus salat, establecer es salat. Zakat,
atu zakat, entregar zakat. Pero al hablar de la familia hablo largo y tendido. Se ha extendido incluso capítulos enteros, el divorcio, el casamiento, el matrimonio, la herencia, y desde el capítulo las mujeres, capítulo talaq, los divorcios, se ha extendido. Dar más explicaciones, incluso detalles, esto quizás para enseñarnos que la familia pues en sí misma lleva valores. Estos valores, pues quizás lo podemos compartir con las demás culturas porque son valores universales, no son patrimonio solamente de los musulmanes o solamente de los cristianos, no, son valores e incluso esto se ha plasmado en congresos internacionales, que incluso hemos visto como musulmanes y cristianos estos valores tan sagrados y nobles de la familia han sido atacados por otras culturas. Congresos internacionales de las Naciones Unidas, que la UNESCO es un filial. Pues aquí veo unas ciertas contradicciones, por un lado o por otro. Valores como la familia, la maternidad, la paternidad, estas cosas han sido atacados solamente por dar quizás cabida a una cultura, a una visión, a una cosmovisión de estos valores. Los valores más importantes de la vida es este bienestar social del individuo dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Tener una buena familia es quizás una condición sine qua non para el bienestar de una sociedad sana. Exacto. Hablando ahora de la familia actual, ¿no? Si hiciéramos una especie de evaluación o de diagnóstico, ¿cómo es? ¿Cómo está la familia como institución? Bueno, evidentemente en nuestro contexto hablamos de España y de Europa y si a ser posible, pues en un mundo más globalizado, pues un poco universal, si es posible. Sí, por supuesto, en un mundo tan globalizado, digamos que el diluvio ha llegado a todas partes. No obstante, se siente la agudez, ¿no? de esta situación más en Occidente por diferentes aspectos y razones, factores que no que vamos a tratar. Detallar quizá. Pero en Occidente yo digo que la familia quizá está atravesando una etapa, unas circunstancias muy difíciles, críticas, me atrevería a añadir incluso. Pues se ven diferentes frentes abiertos contra la familia, ¿no? Contra la sacralidad de la familia, porque la familia desde un punto de vista islámico tiene una sacralidad, es algo sagrado, incluso el matrimonio, la relación padres-hijos, hijos-padres, es algo sagrado. No habla el Corán de la familia, excepto si es algo tan sagrado y tan importante, ¿no? Entonces los frentes abiertos son muchísimos y son diferentes modelos de familia que se plantean intentando equipararlos al modelo tradicional, diciendo que cualquier modelo es válido. Y no es así, no es así. El modelo, entre comillas, tradicional, aporta diferentes ingredientes, como he dicho, que algunos modelos que se intentan plantear no pueden aportar. El modelo uniparental, por ejemplo, el modelo de matrimonios del mismo sexo, etc. Son diferentes modelos de familia que se intentan plantear y lo que me causa un estado de shock incluso no es que se planteen, es que se intenten equiparar a un modelo natural, insisto, donde haya un padre, una madre, etc., que aporten cada uno diferentes roles, diferentes ingredientes y alicientes a la personalidad del niño. Entonces se están, dentro de este contexto moderno, ¿no? La modernidad, se está quizá poniendo en entredicho, ¿no? O cuestionando algunos modelos tradicionales de la familia y de forma implícita se ponen en entredicho algunos valores, ¿no? Maravilloso eso de atacar a la familia, en realidad es atacar a unos valores. Les recuerdo el número de teléfono que ven en su pantalla, no, aquí a la derecha, aquí mismo, 911-7302-51, 911-7302-51. Tenemos con nosotros a Ainhoa de aquí de Madrid. Salam alaikum, Ainhoa, buenas tardes. Alaikum salam. Díganos. Vale, a ver, mi consulta estaba relacionada con que muchas veces, tengo una niña de 4 años y muchas veces cuando estoy rezando, pues se mete por medio, en el momento que me voy a postrar a lo mejor está pues justo en el sitio donde me tengo que postrar o situaciones de ese tipo. Entonces quiero saber cómo debo hacerlo, o sea, ¿puedo en algún momento apartarla para poder rezar o me postro a otro lado o qué es lo que debo hacer?
De Y acuerdo. luego, si os pudiese hacer otra consulta, no está muy relacionada con el tema de hoy, pero... A ver, hacemos una excepción. Vale, muchas gracias. Pues mira, es que quería saber si, por ejemplo, podría tener amigas no musulmanas siempre y cuando me respeten y no hablen mal del Islam ni nada de eso. Ujú, de acuerdo. ¿Algo más? Nada más. Pues muchas gracias, Ainhoa, y salam aleikum. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, a la primera. A la primera, pues es una imagen tan tierna y bella. Incluso tenemos digamos, el ejemplo ejemplar de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Nos cuenta el Imam al-Bukhari Muslim que él rezaba con su nieta Umama, que era la hija de su hija Zainab, que Allah esté complacido con todas ellas. Y se quedaba por encima de su espalda, y incluso él se Como estamos preocupaba. viendo ahora en las colas, ¿eh? Se la pueden pasar a total, ¿eh? Pues, Estaría genial. Se preocupaba por su nieta a ver si se cae o no. Incluso un día en la misma mezquita con la congregación de todos los musulmanes rezaba con el Hassan y el Hussein. Y esto yo creo que no hay ningún problema, al contrario. Además el profeta sallallahu alaihi wasallam en algunas ocasiones incluso estaba dando el sermón del viernes y entraron sus nietos a la mezquita, y no a cualquier mezquita, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se bajó, interrumpió su jutba. la jutba, el sermón del viernes, bajó del mimbar, mientras los sahaba estaban esperando a que continuase la jutba, tomó en brazos a su nieto, subió al mimbar y continuó su sermón. Es decir, algo tan crítico, tan importante como una jutba, que es, digamos, un sermón del profeta sallallahu alaihi wasallam a la umma, fue interrumpido por un bebé que es el Hassan, ¿no? O el Hussein en este caso. Sí, así que, y además una vez lo vieron los sahaba, los compañeros, y estaba sus hijos, sus nietos sobre su espalda, y riéndose los sahaba dicen qué bonita imagen, y dice sí, benditos son los caballeros y bendito el caballo, ¿no? Haciendo referencia a sí mismo porque digamos que estaba haciendo el caballo para sus nietos. En estos casos lo que hay que hacer en Ainhoa es evidentemente esa ternura y llevar la oración. Si está en el lugar de postración, pues te postras en otra parte, y si está inquieto y lo puedes coger en brazos. Lo importante es que el niño no sufra nada. Por ejemplo, que es que esté sobre la espalda y uno se levante, ¿no? Hay que aguantar y hasta que el niño se baje, o de forma dulce, que no se contradice para nada, y además, como bien ha dicho el hermano Taufik, que es una imagen muy tierna, y muchas veces también es un poco cómico ver a los niños tan pequeñitos intentando hacer como que ellos rezan también, ¿no? Y aprenden y van a imitar esto. Exacto. La segunda pregunta es... Sin cambiar la qibla. Sí, siempre guardando la orientación hacia la qibla. Dice que bueno, si puede tener amigas no musulmanas. Al contrario, es que vivimos una sociedad y no vamos a vivir en un gueto cultural, demográfico y religioso. Al contrario, todos somos hijos de Adán y Eva, somos hermanos por la humanidad, somos hermanos por la patria que compartimos y somos hermanos por el mismo aire y oxígeno que respiramos. Y Allah subhanahu nos ordena siempre de tratar bien a la gente, independientemente de su religión y sean vecinos, sean compañeros del trabajo. Somos humanos, y en esta hermandad humana pues tenemos derechos y obligaciones, siempre con el birr wal ihsan, como la excelencia y la bondad que nos ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala, y su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía también amigos judíos y no musulmanes, incluso le daba parte de su comida. Dice Allah Altísimo en el Corán: "Waqulu linnasi husna", y decide tratar a la gente, toda la gente, con bondad. Incluso husna no solo es bondad o benevolencia, sino eso, pero de forma excelente. Además, la excelencia en el trato. Tenemos un versículo muy conocido que es: Allah nos impide tratar bien y con bondad a quienes nos combaten, nos expulsan de vuestras casas. Es decir, si hay una relación de paz y amistad con una sociedad, es totalmente natural tener una amistad con los miembros de esa sociedad, siempre y cuando esa amistad no nos lleve a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cualquier amistad con personas de otras culturas y otras religiones es enriquecedora para ambas partes, ¿no? Exacto. Hombre, si el diagnóstico que nos ha dado Hisham es que la familia está viviendo una situación muy crítica, de deterioro, ¿cuáles son las causas? Las causas son varias, y hacer análisis de algo tan complicado que es la familia, que abarca la vida misma. No podemos limitar la familia en una institución sociológica, o dentro, quizás si vamos al Departamento de Asuntos Sociales nos darán una definición, nos darán quizás peor lo que ha explicado el hermano Hisham. Pero raíces la podemos quizás, haciendo un análisis más o menos lógico del tema,
Ahora pues tenemos una dominación de una cultura, una civilización que es la occidental, pues guste o no guste. El gran problema quizás de la civilización occidental es pues descartar a Dios. Dios, pues de la Iglesia en este caso. Hay que ser también pues objetivos con la historia y con el análisis que queremos desarrollar. Pues con una experiencia nefasta, negativa con la Iglesia, con Dios, con la religión, con los valores en general, pues Occidente en su experiencia pues ha pensado como la solución, como el progreso es descartar todo lo que es Dios, todo lo que es la religión y todo lo que son los valores un poco morales y éticos. Incluso tenemos el famoso grito o slogan de la Ilustración, pues Nietzsche, Dios ha muerto. Y ahí, si Dios ha muerto, pues nos hemos quedado en un vacío. Y este vacío había que rellenar. Por eso la civilización occidental lo intentó llenar con cierto racionalismo. Después no funcionó el racionalismo. Lo intentó rellenar con cierto materialismo y tampoco funcionó el materialismo. Y hemos llegado a una época de existencialismo. Pues el ser humano vive una vida corta. ¿Y cuál es quizás la diferencia entre mi existencia y mi esencia? Y hasta llegar hasta el 68 y aquellas manifestaciones que ya desde ahí pues vivimos en un vacío espiritual, un vacío de valores. El gran quizás error que se ha marcado es descartar a Dios y lo que representa a Dios, valores, moral, ética, y basarnos en quizás unos nuevos valores. De esto hemos pasado de una sociedad pues más o menos que respetaba ciertos valores religiosos, entre comillas, a una sociedad industrial, donde solamente pues tenemos la economía, tenemos el interés, el beneficio y a cierto individualismo. Ahí ya individualismo es versus familia. Cuando hablamos de familia hablamos de algo social, grupal. Un grupo solidario. Solidario. Y cuando lo atacamos con totalmente lo contrario, lo opuesto, que es individualismo, el yo, el ego, pues ahí donde ha fracasado quizás el sistema occidental, que nos ha llevado a esta sociedad industrial, individual, capitalista, a otro tipo de sociedad. Estos análisis más o menos sociológicos. A una sociedad de ocio, que el valor es el ocio, el disfrute por el momento y la cultura. Y esto quizás lo podemos ver hasta en los anuncios publicitarios. Siempre cuando se hace un anuncio de un detergente, pues ya vemos. Ahí podemos ver el concepto de familia para Occidente. Incluso ya hasta asociaciones feministas, entre comillas, critican este tipo de anuncios. Y por otro lado tenemos quizás la otra imagen del otro extremo. Siempre en cualquier anuncio de algo de consumo sale una mujer. Explícame, pues, ¿qué tiene que ver una mujer con sus encantos en un anuncio así? Pues alguien se ha preguntado, ¿por qué no ponemos... Solamente pensarlo, ponemos los hombres en estos anuncios en vez de las mujeres? Porque no vende. Vende más el cuerpo femenino, más el cuerpo de la mujer. Tiene que ver esta transformación o esta reacción anticlerical que se ha derivado, ¿no? Se ha transformado en un ataque a Dios incluso. ¿Es una transformación inocente o realmente hay quien piensa que había que destruir esto para dominar estas sociedades que han transformado las comunidades en una sociedad, las sociedades en miembros individuales, es decir, la familia no está... Y esto se debería, a nivel ideológico, filosófico y social, se debería a la introducción del darwinismo, que pasa de ser una teoría biológica a otras esferas de las ciencias. Por ejemplo, tenemos a Marx en su análisis histórico, en donde prácticamente es un análisis materialista, en donde la lucha del fuerte y el débil. Tenemos a Freud, que lo llevó al psicoanálisis, resumiendo y limitando al ser humano al aspecto sexual. Sí, y tenemos a Emile Durkheim, que realmente ha dicho que la sociedad, la familia en realidad es una invención humana, no es algo natural, y que por ser una invención humana es el hombre, por interés, se apropió de la mujer y de los niños, y que en un estado ideal de la humanidad no tiene que haber ninguna familia. Esto ha jugado un papel para destruir por supuesto, la sociedad. Estos pensadores y filósofos que acabas de mencionar son digamos, los pilares de la ideología occidental, capitalista, individualista, liberal, en la que vivimos hoy en día. Por ejemplo, hablando de Freud, Freud tiene un libro que es la genealogía la moral, la genealogía de los valores morales, que descarta cualquier valor de rahma, es decir, de compasión.
¿no? La compasión para él es una aberración, la compasión con los demás. Dice que la compasión es una invención de los más débiles para aprovecharse de los más fuertes, y él lo achaca a los judíos, en este caso desde un claro sentimiento antijudío, ¿no? Eso se puede palpar en muchos de sus escritos, ¿no? Entonces son diferentes ideologías muy nocivas, muy tóxicas de algunos pensadores que llevaron a la sociedad occidental a el callejón sin salida en el que está hoy en día. Y si nos encontramos en un callejón sin salida, nosotros como musulmanes tenemos también la obligación o incluso la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos en la humanidad a encontrar el camino, a volver al camino correcto, ¿no? Y no hablo de que se hagan musulmanes, sino que encuentren el camino hacia la naturaleza, hacia el fitra, y vuelvan a vivir en bienestar y en felicidad. Volviendo al tema, y es que también hay que contextualizar un poco Occidente con las dos guerras mundiales, etc. La mujer salió de forma masiva al mercado laboral, a trabajar, y eso llevó a la sociedad a una serie de problemas, porque la mujer ya dejó de cumplir su función como madre al 100% en casa, y si se me permite decir, ni ha cumplido su rol como madre en casa, ni ha podido cumplir su rol al 100% en algunos ámbitos, no todos, profesionales, porque sí que hay alguna diferencia entre los hombres y las mujeres en algunos ámbitos profesionales, no en todos. En algunos sí que las mujeres son superiores al hombre, pero en algunos, especialmente los físicos, los que requieren de una capacidad física muy importante, pues el hombre destaca más. Entonces nos encontramos en una situación que se debe a unos factores, a una cadena, se puede decir dominó, ¿no? Una pieza lleva a otra hasta encontrarnos en la situación actual de la familia donde el individualismo, y donde se puede hablar también del rol, del papel de la tecnología. La tecnología, hoy en día la tecnología se ha convertido en algo que separa a los individuos, más que conectarnos, ¿no? Una compañía de telefonía decía connecting people, ¿no? Conectando a la gente. Hoy se trata de disconnecting people, es decir, están desconectando a las personas. Los niños que vienen a casa y se tiran 6 horas jugando a la PlayStation, a la Xbox, etc. Los padres y los hijos que no se hablan entre sí, excepto mediante Facebook. A lo mejor tu hijo está en casa y estás hablando con él con Facebook. Es decir, la comunicación entre los miembros de la familia se ha visto destruida en muchos casos por culpa de la tecnología. Esto a mí me plantea un problema serio, en el sentido de que cuando hablamos de los valores son absolutos o son relativos. Dicho de otra manera, la mujer tiene derechos y el hombre tiene derechos porque son humanos, o porque las circunstancias económicas nos dicen que pues la mujer tiene que salir a trabajar, pues ya que vamos a convertirla en mano de obra, pues vamos a hablar de los derechos de la mujer. Cuando necesitemos que esté trabajando. A lo mejor mañana no la necesitamos y vamos a cambiar de valores y vamos a decir que vuelva a casa, que ese es el valor. Es decir, la cuestión de los valores, ¿cómo hay que abordarlo? Es un debate ya bastante clásico, arraigado, incluso a veces llegó incluso a enfrentamientos. Los valores desde nuestra cultura islámica son absolutos. Y ahí donde está el papel principal de Dios, de Allah. Lo que tú acabas de mencionar, Emil Durkheim, quizás en su teoría sociológica sobre la sociedad, pues enfatizó el tema de que los valores son humanos, son relativos, no son absolutos, son creados por el espacio y el tiempo, y cuando sobrepasa el tiempo y el espacio van cambiando. Esto quizás es el debate que mantenemos las religiones monoteístas, en este caso estamos por un bando, el judaísmo, el cristianismo, el islam, y otras culturas también que compartimos, que los valores son absolutos, sobrepasan y están también válidas y apropiados para cualquier espacio y tiempo. Otras culturas, pues desde lo absoluto a lo relativo, que los valores son relativos. ¿Pero esto del relativismo es universal o realmente se da solo en Europa y se intenta... No queremos ahondar en debates filosóficos. Sí. Hay cosas que son relativas y hay cosas que son absolutas. Relativizar todo, pues caímos en el materialismo y caímos a del humano tratarle como Dios.
Si rechazamos el papel divino de un Dios, pues estamos haciendo lo mismo al ser humano de una manera u otra. Hay cosas que son relativas, por supuesto, hay cosas que son también absolutas. Si nos ponemos ahora, no sé, tú y yo y el otro, nos sentamos para crear un código ético. Lo que es bueno para ti no es bueno para mí. O incluso quizás llegaremos a un cierto consenso, pero después de 10, 50 años ya cambiaremos. Lo que era bueno hoy, pues después de 50 años va a cambiar. Ahí donde está quizás el papel de la divinidad. Necesitamos algo suprahumano, llámalo Dios, llámalo no sé qué, para esta tan importante noción de que los valores deben ser absolutos. Si son humanos, pues nos vamos a luchar, nos vamos a polemizar, nos vamos a divergir y nunca nos vamos a llegar a un buen puerto. Incluso podemos llegar a tener guerras. Y este quizás es el concepto tan importante que mantiene una convivencia humana que también nos puede llegar a un bienestar social, cultural, psicológico, por dentro y por fuera. Este debate es muy importante. Incluso ahora se está observando este postmodernismo, entre comillas, la vuelta a Dios, la vuelta a los valores. Después de pasar un tiempo de un vacío, pues casi tan frío, la humanidad ha pagado pues una factura muy alta y esto ya se recalca en el suicidio, se recalca en las drogas, los conflictos el alcoholismo. armados. ¿Por qué? Porque está la ausencia de planeta. este valor tan importante que es la familia. Que, pues la familia hace algo tan importante que estas alternativas New Age no ha hecho quizás más a lamentar. La cuestión de los valores es realmente fundamental y esencial, porque es que si todos los valores son relativos, es que el ser humano mismo es relativo. Y si somos relativos, evidentemente los derechos también, y por lo tanto no cabe hablar de absolutamente nada. Hablamos entonces de la ley de la selva. De ahí que es muy importante tener unos valores muy claros, universales y eternos para que la humanidad se establezca. Nos vamos a una pequeña pausa y volveremos ya con los desafíos que tiene la familia en la actualidad. Hasta ahora. Con la neutralidad, las noticias tal y como ocurren. Interesados en el pulso del mundo y en lo que sucede en él. Una mirada diferente a la actualidad global basada en la ética y la crítica constructiva. Humanidad, actualidad, juventud y denuncia social. Puente entre culturas, sin clichés, sin fronteras, sin indiferencias. Una información contrastada, plural y sobre todo cercana a ti.
Acabemos con ellos. Cooperación internacional. Por una juventud solidaria. Assalamu alaikum, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar. Llamadnos o llámenos al 911-911-7302-51. 911-7302-51. Si lo hacen desde fuera de España, pongan el prefijo 0034. Bueno, teniendo claro el diagnóstico, ¿no?, que hemos hecho de la familia y de las causas de este deterioro, ¿cuáles son o serían los mayores desafíos que la familia debería de resolver en la actualidad y sobre todo, digamos, para hoy y mañana? Bueno, yo diría que los mayores desafíos son diferentes dependiendo del miembro de la familia del que se trate. Empezando por el padre, por ejemplo, yo creo que una labor muy importante es concienciar a los propios padres de su labor dentro de la familia. Sí que el padre tiene esa función, ese papel dentro de la familia musulmana de ser quizá la cabeza, ¿no?, de la familia, dentro de ese concepto del qawama. No obstante, hay que realmente entender bien ese concepto del qawama. Algunos padres quizá abusen de esa autoridad, ¿no? Intentan quizá imponerse, como imponer sus ideas, imponer sus opiniones, etcétera, sobre los demás miembros de la familia, tanto sobre sus esposas como sobre sus hijos, y acaban invadiendo quizá a los demás miembros de la familia. Incluso se puede hablar, en algunos casos, de una actitud incluso violenta. Si no llega a una violencia física, sí que llega incluso en algunos casos a otros tipos de violencia verbal o violencia, digamos, psicológica, ¿no?, de actitud psicológica. Entonces, si un padre tiene esa actitud violenta, sea verbal, psicológica o física, está produciendo hijos. En el caso del hijo, si tiene un hijo, ese hijo tiene un gran porcentaje, una gran probabilidad de salir también igual que el padre. Eso está probado. Es decir, un padre que maltrata o autoritario, pues produce hijos que tengan la misma actitud, ¿no? Y en el caso de las hijas, también está bastante probado que esas hijas corren riesgo de crecer y caer en relaciones, ¿no?, también del mismo carácter, tóxicas, es decir, que esa hija acepte en su vida a una persona que se parezca a ese padre autoritario e incluso violento. Eso en el caso del padre. En el caso de la madre, pues creo que las madres tienen que tener en cuenta que se están comercializando, entre comillas, algunas ideas feministas que, digamos, no tienen mucho que ver con las enseñanzas del Islam. Yo creo que dentro de un contexto islámico el riesgo viene más bien de esa parte, en el caso de la madre, que de otros, ¿no? Eso es un análisis muy rápido de los cuanto a los desafíos de los padres. De los dos padres. Tenemos con nosotros a Rashida de Málaga. Assalamu alaikum, buenas tardes, Rashida. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Díganos. Bueno, pues claro, la situación es difícil. Yo estoy separada porque hemos vivido bajo una tiranía brutal y claro, ahora me encuentro sola con los dos niños y una situación muy compleja porque los niños y yo hemos sufrido maltrato. Entonces yo ahora tengo que hacer de madre, de padre, de psicóloga y de madre musulmana. Entonces es una tarea y se me hace cuesta arriba. Entonces claro, mi pregunta es, yo estoy bastante angustiada porque tengo dos cosas en contra, ¿no? No hay una figura paterna, un buen referente paterno, sí. Y luego vivo en una sociedad occidental donde los niños siempre tiran hacia ese tipo de, ¿cómo te puedo decir? Influencias. Exactamente, de influencia. Y luchar contra eso me está costando mucho trabajo. Intento hacerlo desde el conocimiento, desde el amor, desde la paciencia, pero es desesperante.
Y su pregunta es cómo enfrentarse como madre, digamos, divorciada, con 2 hijos y en un contexto que no ayuda a, digamos, hacer traspasar esos valores a los hijos, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. De acuerdo. Muchísimas gracias, Rashida, por su De pregunta. nada. Muy interesante. Salam alaikum. Una pregunta muy importante, muy interesante, porque también no es el único caso, son muchísimos los casos. Y yo creo que a la hermana, pues, y, como decía pues, Ortega Gasset, soy yo en mis circunstancias. Las circunstancias que se encuentra la hermana es buen reflejo de lo que estamos hablando, esta crisis de la familia. La palabra crisis en su raíz etimológica griega habla de 2 términos, habla de separación e elección. Nos separamos de los valores absolutos, divinos, islámicos, judíos, cristianos que tenemos en común y hemos elegido quizás otros valores del consumo, del capitalismo, de no ser responsables, y ahí pues tenemos estas consecuencias, que la madre se encuentra sola, pues remando contra todo lo que está en su contra. Es lamentable la situación que se encuentra la hermana, pues desde aquí le mandamos todo lo que podemos hacer, dua, solidaridad. Mucho ánimo. Mucho ánimo, por supuesto, y esta hermana, yo creo que la verdad, Allah subhanahu wa ta'ala lo tendrá, yo creo, la recompensa, el hasanat y todo el esfuerzo que hace. Sin embargo, pues es una situación real que se presenta, y ahí yo creo que serán motivos más para que nuestra hermana Rashida pues se anime y ve que su misión en esta vida que tiene ahora es una responsabilidad doble. Está haciendo pues papel del padre, de la madre, de la educadora, de la psicóloga. No es una tarea fácil, desde luego, pero yo creo que la hermana también, alhamdulillah, pues tiene que buscar pues vías de cómo salir adelante, no solamente en el aspecto económico de mantener una familia, en este caso son 2 hijos, y en unos tiempos de crisis económica brutal que estamos pasando, en una sociedad tan salvaje económicamente hablando, pues alhamdulillah, en los valores que nos quedan todavía de estas religiones cristianas, musulmanas, alhamdulillah, hay cierto, no hay que pintar todo en negro, hay ciertas esperanzas, y hay hermanos, hay hermanas, pues que busque la mezquita más cercana, que busque pues los hermanos y las hermanas, desde las asociaciones culturales, religiosas, desde asociaciones de ocio, pues que llene el vacío espiritual, educacional, cultural de sus hijos, y que ella también pues busque siempre, alhamdulillah, pues los caminos para salir adelante, y no hay que pues caer en una depresión. Ahora los sociólogos hablan de la sociedad deprimida, todo el mundo se está sienta cierta depresión, y tiene que pues buscar pues tranquilizantes de todo tipo, desde los de la farmacia hasta de ideologías y de drogas y de estas cosas. Y de sectas incluso. Yo quisiera decirle a la hermana, además de mandarle muchísimos ánimos desde aquí, que yo le sugiero que lo enfoque de forma diferente. Es decir, si ella no puede encontrar a otra persona con la cual pues quizá compartir esa familia y construir también por encima de esa familia también, si no cabe esa posibilidad, que ella haga de sus hijos partícipes de esa función educacional o educativa. ¿A qué me refiero? A que ella no tiene por qué siempre hacer digamos, de control o monitoreo a sus hijos, sino que ser sinceros, porque la sinceridad es clave en este caso, ser sincera con sus hijos, explicarles la situación de forma, si han llegado a una edad adecuada para ello, hay que tener eso en cuenta, y pedirles ayuda a sus hijos. Pedirles ayuda, les dice, yo sola no puedo, sin vosotros no puedo salir adelante. Si no me hacéis caso, explicarles la situación y pedirles ayuda. Y yo creo que la figura de la madre va a ser una motivación suficiente para que los hijos reflexionen y cambien de forma de ser. Sí, además, de mi parte, también además de lo que han dicho los 2 hermanos, decir que muchas veces la necesidad... La situación de la hermana Rashida no es exclusiva.
Es que no solo lo vive ella, seguramente hay otras personas, pero a veces se nos hace muy pesada la carga porque nos sentimos solos, porque estamos solos. Y muchas veces en realidad no estamos solos. Solo hace falta dar un paso y conectar con las demás personas. Y a este respecto, puedes tener tú misma, hermana Rashida, o las personas que tengan un interés en salvar las familias, en educar bien los hijos, si no hay ya asociaciones, colectivos que tengan la misma preocupación y procuren dar esa educación y ayudarse mutuamente, y aconsejarse mutuamente para que lo lleven de la mejor manera, da el paso y crea una asociación de madres divorciadas o de madres con hijos, algo así. Inshallah vas a ver que realmente muchísima gente puede ayudar. Así que ten esa iniciativa también, crear una asociación o un colectivo para tener esa compañía y también recalcar que la educación no es, y esto ya para todos, la educación no es una tarea de un día, ni de dos, ni de dar una orden o unas órdenes a los hijos que las obedezcan. Es un acompañamiento que nos lleva casi toda la vida hasta que llegan ellos a asimilar esos valores, que más o menos viene a ser a los 18 o 20 años. Entonces ya los puedes dejar volar solos porque ya los valores los han absorbido, los han entendido muy bien. Porque si no somos nosotros los padres y las madres contradictorios con nosotros mismos, muchas veces los hijos no saben por dónde tirar. Pero como bien dice el hermano Hisham, si hacemos a esos hijos partícipes del cambio, partícipes de llevar también su parte de responsabilidad, seguramente vamos a tener hijos que van a ser unos grandes adultos. Y bueno, en este caso me gustaría añadir una cosa, y es que un psicólogo americano tiene un libro muy interesante que se llama The Case Against Adolescence. Es el caso en contra de la adolescencia, y él defiende en que no existe la adolescencia. La adolescencia es una invención moderna, ¿no? Que realmente existe la niñez y existe ya un paso a la edad adulta. Si tú a un adolescente le estás tratando como adolescente, realmente estás tratando a una persona o haciendo de esa persona una persona rebelde, etcétera, etcétera. Si lo tratas como una persona adulta, etcétera, y esto es un experimento que se llevó a cabo, y es que llevaron a unos alumnos de instituto y les enseñaron lo mismo que les enseñan en el instituto, simplemente en un aula de universidad. Y dieron muchísimos mejores resultados que aquellos que daban en un aula de instituto. Y eso es el sentimiento de responsabilidad que podemos darles a nuestros hijos y hacerles copartícipes, ¿no? Este se parece un poco a la versión un poco de las religiones monoteístas, ¿no? Que el hombre ya cuando tiene edad reproductiva es que ya es responsable, ¿no? Si diferenciáramos, digamos, estos desafíos y los pusiéramos en categorías y empezáramos, por ejemplo, por el desafío ideológico. ¿Cómo debe de afrontarlo la familia de hoy, esta ideología dominante a la que hacía referencia también la hermana Rashida, que tira hacia una tendencia? Estamos viviendo en una sociedad donde la ideología dominante, pues ya sabemos sus directrices, sus principios. No compartimos pues los rasgos más negativos de esta ideología. Quizás hay otras cosas que compartimos. Y por esto nuestro papel como musulmanes, ciudadanos españoles que somos, pues aportamos nuestro granito de arena y presentar nuestra alternativa desde lo más sagrado de nuestra cultura islámica a estos vacíos, a estas lagunas, a estos defectos. La sociedad está en crisis y esto se refleja en las manifestaciones que vemos. La iglesia junto con el musulmán, el católico, pues incluso hay gente atea, pero para ellos la familia es una institución respetable. Con esta gente, pues yo creo que es el desafío ideológico que ellos pues sienten y ven que es alarmante y un riesgo pues inminente. Yo creo que entre todos podemos presentar estos valores que tiene la familia en Islam. Es tan importante que la palabra familia en árabe es osra, y osra ha sido definido en la etimología árabe como dir al-hasin, como el escudo protector. Pues ahí debe estar pues este valor o esta definición o quizás el desafío. La familia debe ser un escudo protector que nos protege a todos. Otro desafío que tiene la familia, evidentemente, es el mantener los lazos conyugales fuertes. Exacto.
De eso quería hablar yo y lo relaciono con el caso que nos acaba de llamar, y es el divorcio. El divorcio está en alza, es decir, el divorcio especialmente en Occidente está subiendo muchísimo. En Estados Unidos ya ha llegado a niveles récord. En California de cada 100 matrimonios se rompen 80. Exacto, Sí, yo iba a decir brutal, de cada 3 matrimonios 2 tienen que romperse al fin y al cabo. Es decir, el divorcio se está extendiendo muchísimo y tenemos que buscar las causas de esos divorcios. La mayoría de las causas es la infidelidad. Es decir, tanto los hombres o las mujeres son infieles, o ambos al mismo tiempo son infieles, y eso también se debe muchísimo a la tecnología. Hoy en día la tecnología permite a muchas personas llevar una doble vida, es decir, un alter ego, ¿no? Un ego diferente, un yo diferente. En la vida social incluso esto ha pasado con senadores, con presidentes, etcétera, gente ya muy preparada, etcétera, que llevan una doble vida en el sentido de que dan una cara a la sociedad, y eso es nifaq también. Hombre, se dio con, perdón que te rompa, se dio con Clinton y hace nada con Hollande. Presidentes de dos enormes países que son la cuna de la democracia, etcétera. De lo que nos hemos enterado. Hombre, no solo estos, ni solo en Occidente. Vete a saber tú lo que hacen por algunos derroteros. Pero esto es público, ¿no? Y en Estados Unidos muchísimos congresistas, muchísimos senadores, muchísimos predicadores Jimmy Swaggart, por ejemplo, Jimmy Swaggart y otros. Haggard, otro que se llama. Entonces, son personas que representan ciertos valores y ellos mismos llevan una doble vida. Al llevar esa doble vida a través de Internet, a través de las redes sociales, etc., eso sale a la luz en cierto punto, ¿no? Y eso lleva a que se rompa ese matrimonio. También existe la cultura de lo desechable, es decir, yo compro una cosa y la tiro al cabo de un tiempo, pues se está haciendo lo mismo con el matrimonio. De tal forma que en California, seguimos en California, hay matrimonios temporales. ¿Tú eres de California? Es la cuna del cine, todo el mundo va y existen matrimonios por 1 año, por 2 años, ¿no? No, por supuesto, es quizá una versión californiana de Zawaj al-Muta, ¿no? Del matrimonio, de una duración muy determinada. Estaba diciendo que esa cultura de lo desechable es una cultura utilitaria, es decir, yo me mantengo contigo mientras me aproveche de ti, tenga un beneficio en ti. Una vez que eso se acabe, pues esto lo relaciono muchísimo con una cultura que se da especialmente en Inglaterra, de chicas que no se casan hasta encontrar a un futbolista o a un cantante es decir, muy famoso. Sí, ¿por qué? Porque yo me caso por dinero. Esa es la mentalidad consumista y utilitaria. Que hablo tanto de California porque tú conoces muy bien Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, más o menos. Otro de los desafíos que es muy importante es el desafío de la educación, de preparar a nuestros hijos, no solo para el día de hoy, sino como bien decía el Imam Ali, que la paz sea con él, preparad a vuestros hijos para el día de mañana, porque han nacido para un día que es diferente al vuestro. Yo creo que es el gran error que ha cometido pues, nuestra cultura, nuestros políticos, nuestros medios de comunicación, de no tener en serio lo que es la institución de la familia. La familia es la primera aula, si hablamos de educación, la primera aula donde el niño, el futuro ciudadano en términos generales, va a recibir sus primeros valores, sus nociones de humano, de su papel en la vida. Y este papel tan importante que juega la familia no se ha valorado por la sociedad en general, sobre todo los responsables, desde los políticos hasta los medios de comunicación. Pues aquí pues, se considera una familia numerosa a partir de 3. En otros países de Europa, con un hijo ya es una familia numerosa, desde las ayudas económicas hasta la sociedad. Una ama de casa aquí pues no representa, casi es algo peyorativo. En otros países una ama de casa pues tiene incluso su seguridad social. Si una ama de casa tiene su paga, su seguridad social valorada en la sociedad, no es algo desechable, algo que no hace nada, como teníamos en nuestro país Marruecos, en la tarjeta de identidad. Una ama de casa con un bidón, sí, una garrafa de agua, bidón, no bidón. En árabe bidón y lo traducen en francés bidón. Y bidón en el dialecto marroquí es una garrafa desechable de... Pero quiere decir sin nada. Sí. Cuando la tarea mayor la lleva ella. Y yo creo que
hay que redefinir el papel o la definición de la familia y sobre todo en su importancia educacional. Es la primera aula. Si esto se toma quizás en serio, podemos evitar pues, desgracias desde el alcoholismo, desde la drogadicción, desde muchas La cosas. delincuencia. Además, uno de los retos también es que la familia se defienda con datos, ¿no? Y hay datos, pero hay que tenerlos y hacer más estudios en donde realmente vemos que la familia, no solo a nivel moral y ético y humano, sino también a nivel material, da muchísimo provecho a la sociedad y a los estados. Sí, datos sí que existen, están muy a nuestra disposición por Internet, cualquiera puede acceder a ellos. Hay datos, por Internet circulan todo tipo de datos, pero sí que hay datos oficiales, datos muy a tener en cuenta, datos, digamos, en los que podemos confiar al 100%, ¿no? Existen muchísimos libros al respecto y un libro que he leído hace poco dice que la familia, esta relación entre dos personas en este caso, es lo más económico que existe, es decir, que cada miembro de la familia tiene muy claro su objetivo y no diversifica, digamos, sus intentos de mantener relaciones con diferentes personas y por lo tanto yo sé con quién estoy y mi felicidad se cumple con esa persona, etc. Es decir, la persona que escribe este libro es totalmente atea, es decir, él no cree ni en Dios ni nada, incluso a lo mejor ni siquiera está casado, no obstante, él hizo. Llegó a esas conclusiones. Sí, es un profesor de Harvard. Y hizo un estudio y llegó a esas conclusiones de forma científica objetiva. Hombre, aquí en España, en el contexto de la crisis, hemos sabido del valor de la familia. Muchísima gente ha sido acogida por su familia, si no estaría en la calle y tendríamos a millones de indigentes y no a millones de parados. Y también se da la familia como, digamos, las amas de casa, por ejemplo, como una de las posibles y dignas soluciones al paro, ¿no? Es decir, si una mujer o el hombre se quiere cuidar de su familia en casa y tener una seguridad social, pues mucha gente tendría su trabajo, no estaríamos en una situación tan crítica. Uno de los últimos desafíos, que son muchos, por ejemplo, es el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, que es uno de los desafíos de hoy. Pues esto es la raíz, ya es un poco cultural, histórica y económica. Desde ya se habla de las raíces de la civilización occidental, las 3 R's, lo que se ha llamado la reforma religiosa, y luego la revolución industrial. Y de ahí pues hemos tenido este papel, pues la mujer se ha sentido obligada, se sacó de su quizás sitio o hábitat, entre comillas, normal o natural, por un imperativo económico consumista incluso. Esto se ha reflejado bastante en estas desgracias de la revolución industrial y yo creo que la novela Germinal de Balzac refleja estas desgracias. Una mujer que trabaja casi no sé cuántas horas, 20 y pico, sin derechos, sin seguridad social, y esto quizás era a raíz también del marxismo y del socialismo y del sindicalismo y estas cosas. Pues esto, pues una mujer que se sacó de su hábitat, pues se ha encontrado haciendo doble trabajo. No hubo una recompensa, al contrario, los dos trabajan y los dos pues han fracasado. Y lo que ha pagado la factura alta son los hijos. Y ahí hemos tenido un paso, una evolución sociológica en la Edad Media Europa, pues los hijos, no solamente Europa, pues todas las culturas, los hijos eran algo de... La gente desea los hijos como un beneficio económico. Tener hijos es tener más economía y más ingresos. El dato de hoy que los hijos presentan una carga económica. Nadie quiere tener hijos hoy. Quieren tener perros, pero no quieren tener una carga económica y además de tiempo. Es decir, si yo quiero vivir mi vida feliz, pues, ¿para qué voy a tener hijos? Prefiero a un perro, a una mascota. Viene de Schopenhauer, ¿no? Porque Schopenhauer era misógeno, odiaba a las mujeres. Y tenía un perro que lo cuidaba mejor que nadie, ¿no? Decía que encontraba en su perro todo lo que no encontraba en la familia, ¿no? Y vivió solo toda su vida. De forma breve nos queda un minuto. Esta cultura, pues estamos pagando estos cambios, digamos, sociológicos de la cultura de tener familia, de tener hijos, y ahora incluso son ya números, ya ni siquiera se consideran como seres humanos. Y esto, pues quizás la pobre mujer con la emancipación de la ilustración y todas estas, la libertad, el feminismo, yo creo que eso tenemos que dedicarlo un capítulo ya entero para analizarlo. Yo, por último, yo os quería pedir algunos consejos o soluciones, pero supongo que la gente lo podrá haber deducido de lo que hemos tratado hasta ahora, pero la tecnología hay la diosa tecnología. Hoy se pueden tener hijos in vitro. ¿Qué dice el Islam de esto?
De la fecundación in vitro. Sí. Pues hay dos casos de fecundación in vitro. Si el óvulo y lo que es el espermatozoide viene de los cónyuges que son que están unidos en matrimonio, entonces el Islam dice que no hay ningún inconveniente. Si hay una donación de esperma, etcétera, o de óvulo, entonces el Islam sí que dice que no es lícito y digamos adopta una posición un poco más con más reservas al respecto. Alquiler de vientres. Pues siguiendo la misma línea que ha explicado pues, el hermano Hisham, la familia es tan noble y sagrada siempre cuando se mantiene dentro del cónyuge, que es el hombre y la mujer. Alquilar algo fuera de estos dos, el Islam lo prohíbe totalmente. Evidentemente no, porque no se puede alquilar el vientre de tu propia esposa. Así que no. Y venta y compra de semen. Venta y compra de semen. Claro, pues los bancos de semen. Bueno, lo acabo de decir porque... Vale, de acuerdo. Sí. Tenemos una pregunta de una hermana que nos dice, o un hermano, que si puede compartir la carne del Eid con una mujer divorciada. Debe. No es que debería. Debe. Yo creo que esto es un imperativo islámico por varias aliyas y por varios hadith. Hay que ser altruistas. Y estos son gestos de caridad, de sadaqa, que siempre leemos, hay que dar sadaqa, hay que dar sadaqa. Y que es mejor que una fiesta tan importante por sus significados, no solamente espirituales, también lúdicos y gastronómicos. Y de solidaridad. Incluso la sunnah no llega a ser obligatorio, es recomendable. Incluso la carne de ley se divide en 3 partes. De esta parte, pues ahí entran. Sí, y compartir se comparte con todo el mundo, incluso con los no necesitados, pero los necesitados tienen prioridad y de entre los necesitados, los huérfanos, las viudas, las divorciadas son evidentemente muy priorizadas. Nos tenemos que ir. Dime. Sí, 15 segundos. Los hombres musulmanes adinerados que tienen recursos tienen una responsabilidad de ocuparse de las hermanas que estén divorciadas y tengan este tipo de situaciones. Eso es el colofón final con el que quiero acabar. Maravilloso, Isha, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tawfiq. Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos y por permitirnos estar en sus casas y compartir estos momentos con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos, Majalis vuelve el próximo martes a las 5:30, pero mañana y el lunes a la misma hora estarán el hermano Hisham, el hermano Tawfiq, el hermano Aliles con ustedes en consultas. Muchísimas gracias, nuestros mejores deseos, que Allah les guarde y bendiga. Assalamu alaikum y muy buenas tardes.